Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal, que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y actitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean todos bienvenidos a su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy vamos a iniciar nuestro capítulo número 47, terminando nuestra serie de jurisprudencia, y vamos a platicar sobre una sentencia de unos expedientes acumulados que nos van a responder dos preguntas sumamente importantes. La primera de ellas es: ¿qué características debe cumplir el acto de autoridad para poder ser susceptible de amparo? Y la segunda es: ¿existen o no los dictámenes vinculantes en Guatemala? La famosa pregunta como tal. Así que vamos a iniciar. Bienvenidos sean a esta sesión de entrenamiento. Vamos a tener nuestro análisis sobre la apelación de sentencia de amparo, ¿verdad? Es una apelación de sentencia de amparo, así que es un expediente de la Corte de Constitucionalidad, siendo el expediente acumulado 4661-2014, 4662-2014 y 5073-2014. Con que tú en el sistema de la Corte de Constitucionalidad busques 4661-2014, vas a tener acceso a esta sentencia. Así que te quiero compartir acá que este es un amparo que fue presentado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, como tal, a través de su comité ejecutivo, además fue contra la directora de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas. El acto reclamado era una opinión identificada como, el número de opinión como tal, opinión DAJ, opinión 038-2014, emitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas y avalada por la autoridad denunciada. En resumen, fue una opinión que en su caso emitió la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas y obviamente esta le dio el visto bueno la directora de Asuntos Jurídicos de la Contraloría, y ese es el acto reclamado como tal. Y esto fue porque esa opinión determinó que en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deben aplicarse las disposiciones contenidas en el reglamento de gastos viáticos para el organismo ejecutivo y no un reglamento propio que en este caso fue emitido producto de la negociación colectiva que se tenía entre el Ministerio de Salud y el sindicato que era el sujeto activo del amparo, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala. Entonces, en conclusión, para resumírtelo, por producto de una auditoría que estaba practicando la Contraloría, viene en la Dirección de Asuntos Jurídicos, se emite una opinión en donde dice: no es aplicable tu reglamento propio que fue producto de negociación colectiva, sino es aplicable el reglamento que le aplica a todos. Entonces, algo interesante es que no vamos a entrar a analizar si tenía o no tenía razón el planteamiento. ¿Y esto por qué? Y aquí viene el primer aprendizaje. Es que probablemente los argumentos que pudieron haber suscitado en este caso eran argumentos valederos. Para muchos que se puedan dedicar al derecho laboral van a decir: pues sí, me parece sentido, pero ni siquiera vamos a entrar a conocer esos argumentos discutidos. ¿Por qué? Porque acá
de una vez, spoiler que te voy a decir, no procedió el amparo, ¿verdad? No procedió el amparo. El amparo lo declararon con lugar, pero la apelación lo revocó porque ese acto, que es el acto reclamado, no revestía las características que necesita un acto de autoridad para poder ser susceptible de amparo. Entonces ahora te lo traduzco de manera sencilla. Para que tú, recuerda que cuando tú vas a interponer un amparo como tal, es necesario, ¿verdad? El artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que el amparo procede contra actos, resoluciones o disposiciones o leyes de autoridad. ¿Qué significa eso? Que en este caso necesitamos que ese acto reclamado sea un acto de autoridad. Y entonces la Corte de Constitucionalidad ha establecido en reiterados criterios algo similar a lo siguiente. Establece ahí. Primero, ve cómo comienza el primer considerando. Es inviable el amparo cuando se reclama contra una opinión jurídica, pues ese acto no reúne las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, por lo que al no reconstituir un acto de autoridad, impide el examen de fondo del asunto. Es lo que te digo. No vamos a analizar los argumentos que versaron el sindicato. ¿Por qué? Porque la opinión no es un acto de autoridad. No tiene las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Entonces aquí tú me dirás, Lick, ¿eso quiere decir que jamás va a proceder un amparo contra una opinión o contra un dictamen? Efectivamente. Eso no es susceptible de amparo. ¿Por qué? Porque no reviste las características de un acto de autoridad. ¿Y cuáles son esas características de un acto de autoridad? Individualicemos cada una. Unilateralidad, que la Corte desarrolla, que esta consiste en que basta la voluntad del actuante sin necesidad que medie el consentimiento de aquel a quien va dirigido. ¿Qué quiere decir? Que el acto de autoridad no tiene que ser emitido de manera unilateral, sin el consentimiento del sujeto pasivo. Si vamos a reclamar la emisión de un acto de autoridad, no tuvo que haber habido consentimiento, porque si no, ya no tendría la característica de este acto de autoridad, que decimos que es la unilateralidad. Así que el acto reclamado de amparo, que sería ese acto de autoridad, debe revestir unilateralidad. No medie consentimiento de la otra parte, ¿verdad? Sino es emitido de esa manera por la autoridad reclamada. La imperatividad, que resulta de la relación de hegemonía del agente sobre el receptor del acto, cuya voluntad se subordina a aquel. Por eso sabemos que es un acto de autoridad, porque tiene que haber esa imperatividad, que es la relación de hegemonía, esa relación en donde esa autoridad, tiene ese propio poder frente a mí. A eso se refiere esa hegemonía, ¿verdad? Que yo estoy subordinado de tal o cual manera por su autoridad, y en ese sentido a eso se refiere la imperatividad. Si te das cuenta, unilateralidad, imperatividad y la última, coercitividad, para que el actor pueda hacer obedecerse el acto y es ejecutable aún en contra de la voluntad. ¿Qué quiere decir? Que ese acto susceptible de amparo tiene que tener esa coercitividad, que o lo obedezco o si no, me pudieran llegar a obligar a obedecerlo. Así que, ¿qué aprendizaje llevamos ya hasta ahorita en esta sesión de entrenamiento? Pues el aprendizaje es que el amparo va a ser susceptible contra actos de autoridad. 1. Esos actos de autoridad tienen que estar revestidos de 3 características. Unilateralidad, ¿verdad? Unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Y analizamos brevemente en qué consiste cada uno de estos elementos como tal. Así que vamos a continuar con nuestro estudio y algo que también otra de las que ya aprendimos es que en ese sentido, pues el dictamen no es susceptible de amparo, porque el dictamen no es un acto que conlleve declaración de voluntad de la administración pública. El dictamen, y aquí te quiero compartir, esta sentencia me encanta porque hace un estudio profundo sobre el dictamen administrativo. Más que estudio profundo, es un estudio bastante concreto a esos puntos que pretenderé hacértelos ver para que lo podamos llevar a la práctica. Primero nos define el dictamen y nos dice que el dictamen contiene un juicio u opinión concretos sobre una cuestión objeto de consulta.
que se funda en reglas o principios científicos de una determinada rama o especialidad del saber y versa sobre cuestiones jurídicas, técnico-jurídicas o puramente técnicas. Date cuenta entonces que el dictamen no es una resolución, el dictamen no es una decisión de la administración, no, el dictamen es un juicio, es una opinión que va a ser mencionada, versada sobre algo que fue consultado, que nos dice objeto de consulta y que por supuesto debe descansar en principios científicos de una determinada rama o especialidad del saber. Y acá te comento que a veces cuando estamos iniciando como tal en la administración pública, a veces pensamos que los dictámenes solo son jurídicos. Y date cuenta cómo acá la propia Corte hace ver sobre cuestiones jurídicas, técnico-jurídicas o puramente técnicas, ¿verdad? Y acá te quiero comentar, ¿verdad?, que el dictamen puede ser eminentemente jurídico, sobre la procedencia legal de algo, sobre la interpretación jurídica de algo, sobre dudas puntuales jurídicas, pero también puede versarse sobre cuestiones técnico-jurídicas que pudieran ser, obviamente, desde la perspectiva técnica jurídica científica del derecho, pero también hay ramas que ven, por ejemplo, en el tema de energía eléctrica, hay normas técnicas que son técnicas, pero al mismo tiempo son normas, así que pudieran revestir esta característica, y van a haber dictámenes de cuestiones puramente técnicas o científicas, voy a decir más que todo técnicas, como lo pudiera ser la calidad de agua de algo, como lo pudiera ser la calidad de un concreto, imaginémonos algo así, un dictamen financiero o como tal. Así que también puede versar, no todo dictamen es exclusivamente sobre cuestiones jurídicas. El dictamen puede ser, como la Corte misma lo establece, sobre cuestiones jurídicas, técnico-jurídicas o puramente técnicas. Así que, y obviamente si tú estás dentro de la administración, pues todo esto te va a parecer sumamente familiar, ¿verdad? Bueno, entonces acá algo importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el dictamen? Que no es un acto de autoridad, no es una declaración de voluntad, simplemente es una opinión y puede ser en diversos puntos. ¿Qué otra cosa aprendemos de esta sentencia? En cuanto a su alcance, el dictamen no obliga al órgano asesorado. Esto respecto de aquellos que la doctrina sitúa ya sea en la categoría de facultativo, que es aquel que la administración no está obligada a requerir, o la de obligatorio, que es aquel que debe recabarse necesariamente por disponerse expresamente la ley, mas no así aquel que es denominado vinculante, el cual la ley impone la obligación de producir y a cuyas conclusiones tiene que conformarse la voluntad administrativa. Este apartado nos da un estudio doctrinario de las clases de dictamen. Y el dictamen es facultativo, es obligatorio o es vinculante. Énfasis en lo que dice la sentencia y en lo que acabo de afirmar. Esto es doctrinariamente, hay tres clases de dictamen: facultativo, obligatorio y vinculante. El facultativo es aquel en que el órgano de la administración pública, el órgano ejecutivo, el que ejecuta, el que decide, no está obligado a solicitarlo, pero por supuesto que se encuentra en la facultad de hacerlo. Entonces va a ser muy común cuando tú estés en alguna municipalidad o en algún órgano de la administración centralizada, un ministerio o descentralizado o autónoma como tal, que de repente, si estás en asesoría jurídica, van a pedirte un dictamen sobre algo X, sobre cualquier asunto. Y te lo pueden pedir, claro, eso sería un dictamen facultativo, que es aquel el que la administración no está obligada a requerir. Fíjese que aquí donde yo estoy, el jefe, ¿verdad?, sea cual sea, él resuelve sin pedir dictamen. ¿Será eso posible? Claro, es facultativo. Pues si quiere lo pide, si no quiere no lo pide. Estamos en ese sentido. Y entonces esos son, voy a decir, facultativos. Obligatorio, la diferencia es que en obligatorio se debe de pedir porque la ley expresamente así lo establece. Y entonces el dictamen obligatorio, vamos a encontrar muchas normas en donde dice previo dictamen de tal y tal y tal,
previo dictamen de la asesoría jurídica y de órgano como tal, o debe de emitirse para los dictámenes legales, financieros correspondientes o como tal. Entonces te quiero comentar que hay muchas normas y reglamentos, leyes, que también que obligan a el órgano ejecutivo, al órgano que ejecuta, ¿verdad? Como tal, a solicitar ese dictamen. Ese entraría en la categoría de obligatorio. Te lo leo, que es el que debe recabarse necesariamente por disponerlo expresamente la ley. Y acá te comento algo que no expresamente establece esta sentencia, pero quiero que tú lo tengas muy claro, que el dictamen obligatorio es obligatorio pedirlo, mas no es obligatorio resolver conforme a lo dictaminado. ¿Cómo así? Que el dictamen puede hacer sus conclusiones en determinado sentido, pero eso no obliga, eso no conlleva que la autoridad deba emitir su resolución en el sentido de lo analizado y concluido por el órgano asesor. Así que tengo obligación de pedirlo, pero si quiere, no le hago caso. Por ejemplo, ha pasado recurrentemente, he visto en muchos expedientes administrativos, en donde en recursos administrativos la Procuraduría General de la Nación viene y sugiere que se lleven a cabo algunas diligencias para mejor resolver. Como quien dice, el órgano, la Procuraduría General de la Nación, que en sí mismo es un órgano consultivo entre otras funciones, viene y ellos dicen, pues yo considero que ahí debiéramos de resolver diligencias para mejor resolver. Pero viene el órgano de administración y dice, no, eso para mí no. Yo de una vez voy a resolver y voy a resolver como sin lugar el recurso. Entonces, dense cuenta, el dictamen decía, mira mano, yo te aconsejo, te sugiero que traigas a la vista estas actuaciones y que lleves a cabo estas diligencias para mejor resolver. Pero el órgano ejecutivo me dice, mira, no estoy de acuerdo con tu consejo, así que yo voy a resolver en este otro sentido. Ah, ¿eso se puede leer? Por supuesto, porque el que toma la decisión no es el órgano asesor, es el órgano que decide, que le llamamos deliberativo, o bien el órgano ejecutivo, porque ejecuta y resuelve. Así que el dictamen obligatorio es obligatorio pedirlo, mas no es obligatorio resolver conforme a lo dictaminado. Distinto sería el dictamen vinculante, que el dictamen vinculante no solo es obligatorio solicitarlo, sino también es obligatorio resolver lo dictaminado. ¿Qué quiere decir? Lo leo en base a la sentencia. No, el vinculante, del cual la ley impone la obligación de producir, ya cuyas conclusiones tiene que conformarse la voluntad administrativa. Es decir, en el dictamen vinculante, si el órgano asesor dijo tal, eso en ese sentido se debe resolver. Y te comparto, ese no existe en nuestra legislación ordinaria. ¿Por qué? Porque la Ley de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 3, regula que es prohibido tomar como resolución los dictámenes emitidos por un órgano de asesoría como tal. Así que ese es el fundamento, artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, en que es prohibido tomar como resolución de los dictámenes. Ese no es dictamen vinculante. Yo no muy le creo. Te comento que incluso en esta propia sentencia, la Corte de Constitucionalidad en otro apartado sigue desarrollando. El dictamen no obliga al órgano asesorado, siempre que el mismo esté situado conforme a la doctrina, ya sea en la categoría de facultativo o en la de obligatorio, ya que no ocurre lo mismo con el denominado vinculante. Y en negrita, la propia Corte establece el cual no se encuentra contemplado en la legislación ordinaria guatemalteca, el cual no se encuentra regulado en la legislación ordinaria guatemalteca, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos el famoso que es prohibido que esos voy a decir, dictámenes que se emiten en la administración pública sean tomados como resoluciones. Yo incluso he visto recursos en donde el recurso, lo que resuelve el órgano es de conformidad con el dictamen tal, procede. Entonces viene muy atinado, los abogados han dicho, mire, usted ni hizo sus razonamientos propios, ni analizó el caso propiamente. No, usted no hizo ningún razonamiento.
Simplemente dijo, como el órgano asesor dijo, yo ahí resuelvo. Entonces ahí le está dando un efecto vinculante al dictamen y ¡zas! Ha procedido las impugnaciones respecto a ese punto. Así que ahí te llevo a la práctica que si en la resolución solo se están basando en el dictamen, probablemente le estamos tomando como resolución ese dictamen, ¿verdad? Emitido por un órgano asesor o de consultoría, lo cual es prohibido de conformidad con el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, y también tú ya tienes la plena certeza que este tipo de dictámenes que son vinculantes no existen en la legislación ordinaria guatemalteca. Entonces, ese es otro aprendizaje. Las clases de dictámenes, y aparte de las clases de dictámenes, pues hemos analizado y estudiado en qué consiste en cada uno y que el vinculante no está contemplado en nuestra legislación ordinaria. Y además acá te quiero compartir otro punto interesante sobre los dictámenes. Para finalizar, debe señalarse que el dictamen lo caracteriza diversos aspectos, siendo uno de los principales y útiles para este análisis el que no puede emitirse de oficio, sino que siempre será a petición de un órgano activo, aún en el caso que ciertos dictámenes legalmente obligados. ¿Qué quiere decir? Que todo dictamen debe ser requerido, aún en el caso que la ley dice hay que emitirse en ese trámite, en ese procedimiento, hay que emitirse un dictamen, siempre el órgano de consulta debe ser requerido, ¿verdad? Y así lo establece esta sentencia. Y entonces te concluyo con este apartado que establece: el dictamen, siempre que es emitido por un órgano de consulta o asesoría, del cual, de acuerdo con la función eminentemente preparatoria, la ley le asigna, resulta ser un órgano auxiliar a aquellos que integran la administración activa. Te comento que normalmente nosotros tenemos esa parte de la administración, voy a decir, el dictamen lo tenemos como órganos de consulta y órganos de administración activa. Entonces, esa parte quería que tú la tuvieras claro, que no es lo mismo un órgano que decide que un órgano que asesora. En conclusión, pues los aprendizajes de hoy son: uno, que en su caso, los actos de autoridad tienen que revestir de la característica de unilateralidad, imperatividad y y coercitividad, y que además los dictámenes no son susceptibles de amparo al no ser decisiones, y las clases de dictamen como tal, y que el dictamen vinculante no existe en Guatemala. Así que espero que te haya parecido sumamente interesante la sentencia de la estudiada el día de hoy. Así que te pido por favor que puedas tú, si este contenido te parece bueno, pues poderlo en su caso compartir con las personas que consideres allí que le puedan ser de utilidad. Y tú ahorita, Lick, yo ahorita no estoy trabajando en ningún lugar, mucho menos administración. Tú no sabes, me pasó a mí. Yo nunca planeé trabajar en la administración pública, y cuando llegué me hubiera encantado poder conocer todo este contenido, así que espero que te parezca interesante. Y lo más importante, estrenamos serie en el siguiente capítulo, así que espero con ansias poder encontrarnos una vez más. De momento te deseo una excelente semana, nos vemos el próximo lunes, hasta la próxima.